A Dios damos gracias por este tiempo. A Dios damos gracias por estar vinculados mediante estos programas, que tú puedas conocer de la palabra, que puedas estar vinculado a Él, allí en tu dispositivo, allí en tu casa, allí en tu ordenador, puedes estar recibiendo los mensajes. Gracias le damos a Dios también por cada uno que se ha suscrito, por aquellos que nos alientan, por aquellos que ponen like. Es un motivo más para darle gracias a Dios y saber que estamos hablando de Él. Estamos hablando de su palabra, el manual del fabricante, aquel que ha dejado en su palabra, todas las respuestas para nuestra vida. ¿Qué nos hace bien? ¿Qué nos hace mal? ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? Amado amigo, ¿cuántas preguntas hay en tu vida? Quizás lo que está pasando en tu familia, en tu casa o en tu propio ser, y nadie puede alcanzarte una respuesta. Hoy está la palabra. Está en la palabra cada buen consejo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que agradecemos a Dios por estar leyendo, por estar estudiando y por estar compartiendo su palabra. Agradecemos a Dios por todo esto y preparamos nuestro corazón para sumergirnos otra vez en la palabra de Dios. Prepárese. ¿Sabe que para el pueblo judío en los tiempos de Jesús siempre tuvieron un gran problema? Y sabe que el gran problema que tenían ellos era la sangre. La sangre era algo que lo veían como algo impuro. Usted sabe que en el libro de Levítico, en el capítulo número 15, habla acerca de la sangre, el contacto con la sangre, lo que significaba para ellos la sangre. Allí tenemos explícito los mandamientos y requerimientos para el pueblo judío. Eran unos consejos purificadores de alguna manera, pero sin embargo caían muy duramente sobre las mujeres. Las mujeres allí, cuando tenían su periodo, no más que como que las consideraban personas inmundas. Había que separarlas, había que ponerlas en un lugar donde no podían tener contacto. Había utensilios que en ese periodo únicamente lo podían usar ellos. Si alguien tenía contacto con ella, era considerado impuro. ¿Cuánto problema para las mujeres en esos tiempos? Para ellos era saludable. Pero hubo un tiempo en el cual la mujer era menospreciada, socavada. Y en estos tiempos como que se cortaba todo contacto con los demás. Los hombres no podían tocarlo, sus esposos no podían llegarse. La familia tenía que ver cómo esa persona, en algo natural que le pasaba a su cuerpo, tenía que estar apartada de los demás. Nadie podía tocar lo que ella tocaba, nadie podía acercarse a ella, porque traía para ellos, conforme lo que decían tantos mandamientos allí en Levítico, una impureza, que podía llegar a ser desde un día hasta 7. ¿Cuánto problema tenía la mujer en aquel tiempo? ¿Sabe? Que una de las cosas que más me llamó la atención, una vez que me lo comentaba, que en el Talmud de los judíos hay una oración que tienen que hacerla diariamente y es en agradecimiento, pero ¿sabe qué? A veces nos duele pensar estas cosas, porque en esas leyes que hacía en ese Talmud, el judío decía: Dios, te doy gracias por no ser gentil, por no ser mujer y por no ser una persona que no entienda. ¿Qué significa esto? En estas oraciones, y estamos hablando de tradiciones, y estamos hablando de cosas que era muy común en la cultura judía, la mujer tenía un lugar
muy bajo, no era respetada y más en estos tiempos. Querido amigo, sabemos que hay algo natural en la mujer, que es que tenga su periodo, algo que clínicamente es normal. Pero, ¿qué pasaría si estos tiempos naturales se extienden en el tiempo? Que no sea nada más que 7 días, que no sea nada más que 5, o que no sean más. Imagínese si una persona llegara a estar, no digo un mes, no digo 2, no digo un año. Hablo de que una persona que relata allí en el Evangelio según San Marcos capítulo 5 tuviera flujo de sangre durante 12 años. Imagínese una mujer que no podía tener esposo o no podía tener hijos por este problema. 12 años siendo impura. 12 años en las cuales tenía que estar fuera del campamento. Su vida sentimental truncada. Su vida como familia truncada. No podía ejercer absolutamente nada, ni siquiera en la parte espiritual, porque no podía llegar al templo. Vamos a leer lo que dice. Acuérdese que en programas pasados estábamos hablando de quién era Jairo. En este mismo episodio, mientras Jesús iba a la casa de Jairo para curar a la hija, sucede algo que vamos a leer ahora. Hay una mujer, hay una necesidad. Imagínense lo que pasó. Prepárese, leemos la palabra. Dice el Evangelio según San Marcos capítulo 5, vamos a leer del verso 24 en adelante. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Como habíamos hablado antes, una mujer impedida de muchas aristas que podría llegar a tener una mujer. La parte sentimental, la parte emocional, la parte espiritual afectada. Querido amigo, ¿sabe? Empezaba a pensar en aquella mujer. Y así como había enfermedades que llegaban a relegar a las personas en aquella cultura, esta mujer también debe haber sido de lo mismo. No habla de su nombre, sí menciona lo que estaba padeciendo, pero queremos ahondar más en esta situación de esta mujer. Una mujer que evidentemente no figura en la palabra ni hijos, ni esposo, ni familiares, ella sola. También debemos entender que no tenía por qué estar ahí. Imagínese la multitud
que apretaba a Jesús, la multitud que iba con Jesús. ¿Cómo hacer para que nadie la viera? ¿Cómo hacer para que nadie la reconociera y dijeran, esta mujer, como era considerada las mujeres en aquel tiempo, era digna de ser muerta, era digna de ser apedreada, era digna de morir por causa de estar allí haciendo impuros a una multitud? Quizás muchas veces, cuando nuestras necesidad o cuando nuestro problema se extiende en el tiempo, algunos bajan los brazos, algunos se cansan, algunos ya no quieren luchar. Pero esta mujer había puesto en su corazón que podía hacer algo más, podía hacer un último intento. Acuérdese que iba a la casa de Jairo. Jesús iba a la casa de Jairo, un hombre encumbrado, una persona importante, el principal de la sinagoga. Todos los conocían y quizás decían, bueno, ahora el maestro, por la posición que tenía Jairo, va a ver lo que le acontece. Pero esta mujer no tenía nada. Esta mujer, el dinero que tenía lo había gastado en remedio, en muchos de los médicos que estaban allí en aquel tiempo. Y antes le iba peor. Gastar todo, gastar dinero, gastar tiempo que evidentemente esta mujer no tenía. Imaginemos eso, lo que le estaba pasando de esa sangre. Me imagino a una persona delgada, una persona débil, una persona que le costaba hablar, me imagino una tez muy pálida, me imagino tantas cosas pensando en una persona que por 12 años estuvo con ese problema. 12 años hasta que encontró a Jesús. Quizás podía haber seguido por mucho tiempo más, hasta que el cuerpo diga basta. Pero una mujer que estaba con una posibilidad, no le importaba morir en el intento, no le importaba utilizar quizás las últimas fuerzas que le quedaba, decía y puso en su corazón, si yo pudiera tocar el borde de su vestido. ¿Cuánto coraje? ¿Cuánta valentía hay en esta mujer? Una mujer que si la encontraban podían morir, que si la reconocían podían morir. ¿Cuánto tenía por perder? Todo tenía por perder. Pero se animó y fue. Se animó, se acercó, no dice cómo hizo, pero sí que tocó su manto, tocó sus vestidos. ¿Y sabe qué? Jesús, como dijimos recién que estábamos leyendo, sintió que algo había salido. Lo primero que le preguntó a los discípulos que estaban allí alrededor de él también, decía, ¿quién me ha tocado? Sabiendo que algo había salido de él. Pero ¿cómo reconoció Jesús que alguien le tocó? ¿Qué fue lo que movió a esta mujer? ¿Qué fue lo distinto? Lo único que le pudo entregar a Jesús en ese momento la mujer, ¿sabe qué fue? Fe. Lo que sintió Jesús en aquel tiempo fue la fe de esa mujer, que fue lo único que tenía. Querido amigo, ¿cuánta diferencia hay entre apretar y tocar? Entre ser parte de un grupo de personas que va por costumbre, por moda, porque queda bien, atrás de algo o atrás de alguien. Pero qué distinto es cuando una persona llega con fe, y más hablando de Jesús, y más hablando de aquel dador de la vida. Este mensaje es para cada uno de nosotros, ¿sabe? Quizás alguno de los que nos está escuchando en este día ha llegado a una iglesia, ha escuchado un mensaje cristiano. Quizás su familia le ha llevado por un tiempo a una iglesia, a un lugar de predicación de la palabra. Pero qué tremendo es cuando personas únicamente van por costumbre, o porque queda bien, o porque se lo han impuesto.
Qué tremendo es saber que cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con Dios. Tiene que tener un encuentro con Jesús. Acercarse con fe porque sabe que quizás nosotros no estamos padeciendo como esta mujer. Nosotros no estamos padeciendo una enfermedad como aquella persona que era declarada inmunda y que nadie se podía acercar hacia él, pero quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida también nos sentimos impuros. También nos sentimos como que no podíamos llegar a tener nada. Nos sentíamos vacíos, nos sentíamos como que alguien nos desplazaba, no teníamos lugar en la sociedad, no teníamos lugar en donde poder dar ese cariño que tenemos para dar. Quizás muchas personas pueden sentirse de esa forma, que no han encontrado, no es necesario estar enfermo como esta mujer, pero quizás muchos de nosotros en un momento determinado nos sentimos impuros. Impuros para llegar a Jesús, impuros para no buscar de Él. A veces nos mienten diciendo que estamos en esa condición. Jesús iba a la casa de alguien que socialmente era importante, pero tuvo la capacidad de esperar, la capacidad de frenar, la capacidad de mostrar que hay diferencia entre alguien que le aprieta y alguien que le toca. Querido amigo, ¿cuánto tiempo ya ha pasado que te sentiste inmundo, que no te sentiste capaz de acercarte a Jesús? Hoy te invito. Puedes hacerlo. Allí en el lugar donde estás, puedes orar a Dios, aceptar a Jesús, decirle, Señor, yo ya con mi vida no puedo más, ya con mi vida que no le encuentro sentido, no puedo seguir transitando ni caminando, se me han cruzado un montón de cosas en la cabeza, pero hoy la palabra le está hablando a usted. Tocar sus vestidos. Predisponer el corazón para que Dios haga algo en tu vida. Acepta a Jesús. Confianza en Él. Recibirle como único y suficiente Salvador de tu alma. Tu vida va a cambiar. Una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es en el último versículo leído que Jesús le dice, mirándole después que había confesado a esta mujer lo que había acontecido, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Queda libre de tu azote. Y uno se pone a pensar de cuánto tiempo habrá pasado para aquella mujer sin que alguien la trate con cariño, con fe. Le dijo, hija, no muchos tenía referencia a Jesús para decirle de esta forma. Sin embargo, estas palabras que brotaron ni más ni menos que de los labios de Jesús, creo que llegaron como un bálsamo. Creo que llegaron a mover absolutamente todo en la vida de esta mujer, porque estaba necesitando a alguien que le hablara con cariño, que le hablara con afecto, que le hablara con amor. Quizás vaya a saber si tenía memoria de quién fue la última persona que le habló de esta forma, hija, con tanto cariño y con tanto amor. Queda libre de tu azote. Tu fe te ha salvado. No le dijo tu toque, no le dijo porque me tocaste, sino este mover de esta mujer para llegar a Jesús fue con fe. Fue con fe. Tu fe te ha hecho salva. Queda libre de tu azote. Quizás también podríamos decir de qué azote, de la enfermedad, de que la apedrearan, de que la mataran. No importa. Fe movió la aguja de los que apretan a Jesús, de los que están con Jesús, de los que se reúnen con Jesús, a los que tienen experiencia, a los que van con fe. Y Dios tiene un tiempo para ellos. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir. Usted allí con su dispositivo.
Agradecemos a Dios porque sé que Dios habló a muchas personas en este día con un mensaje corto, pequeño, pero directamente a la vida de cuántos. Acercarse a Jesús con fe, acercarse a Él con confianza, marca la diferencia. Gracias por seguirnos. Gracias por aquellos que se suscriben. Gracias por aquellos que ponen like a cada mensaje. Y gracias por aquel que está poniendo de manifiesto la confianza en Jesús. Nos encontramos en un próximo capítulo, en un próximo programa. Dios te bendiga.